Buenas a todos, chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bueno, tenemos a Ser Kaiser en Españita, así que a callar, chicos. Chileno, lo siento, me lo he robado y aquí está. Y por cierto, para la gente que le guste leer o quiere apoyar este canal, soy escritor, no sé si lo sabéis, soy escritor, aquí abajo tenéis. Oye, compra mi libro, mi último libro, que sale Chile, por cierto, sale Chile, es la conquista de América. Tengo 6 libros, podéis comprar cualquiera o todos por apoyarme, por leer. Lo podéis comprar por amazon.com. Mi nombre lo pone aquí abajo. Héctor Menasalvas. ¿Vale? Buscar mi nombre y os saldrá ya todos los títulos, todos mis libros. En vez de buscar un nombre del libro, buscar pues mi nombre como escritor. Bueno, que es mi nombre, ¿no? Héctor Menasalva. Lo pone ahí. Comprarlo y en serio me apoyaréis muchísimo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver a Aser Kaiser desmontando el socialismo. Si Aser Kaiser habla en este canal, nos callamos y tú te callas. Y si faltas a Aser, puede que a lo mejor a la primera no te banee, pero a la segunda sí. Porque al final la libertad de expresión hay que estar. Pero una cosa es libertad de expresión y otra cosa ya es acoso, amenazas y no. Así que nada, pensar, estéis en contra o a favor de lo que queráis de este vídeo, pero si faltáis, solo os dejo un mensaje. 1. Que hacéis 2 faltando, eliminado. Así que nada, os quiero y vamos. Ya tengo el placer de estar con Axel Kaiser. Bueno, seguramente que lo conozcáis, no merece mucha presentación, ¿no? Doctor en filosofía, es abogado chileno y está aquí en España, estará unas semanas, meses con nosotros. Y precisamente hoy venimos a hablar de su libro que recientemente tiene cabida aquí en España, El economista callejero, un libro que, por cierto, fabuloso, fantástico, que es imprescindible. Yo, Axel Kaiser, le está contando antes en privado, es una de las personas con las que me introduje en la corriente liberal libertaria, con su libro Miseria del intervencionismo. Fue uno de los primeros libros junto al de Economía, una lección de Hazlitt que me he leído, y sinceramente que le tengo que dar las gracias a Axel Kaiser por introducirme en esa corriente liberal libertaria ya hace bastantes años. Axel, un placer, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Bueno, en El economista callejero tratas cuestiones de economía, para hacer un resumen, digamos, básico, ¿no? Pero que las pueda entender todo el mundo. O sea, cuestiones incluso difíciles, porque tratas, por ejemplo, la utilidad marginal decreciente, es decir, conceptos económicos que pueden llegar a ser difíciles de comprensión, pero de una forma que con ejemplos es de fácil atracción, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que pones de manifiesto en tu libro es que es importantísimo para vivir trabajar, pero trabajar en cuestiones productivas, no trabajar por trabajar. Y precisamente esto está muy de actualidad, porque aquí en España lo que más está creciendo en los últimos años es el empleo público improductivo. Bueno, esa es una manera de arruinar un país, ¿no es cierto? Cuando tú, como gobierno, y esto es típico de América Latina, para disfrazar las cifras de desempleo, empiezas a contratar a la gente, la metes en el Estado, y eso significa que tienes personas que no están produciendo, creando riqueza en el sector privado, pero que están viviendo a expensas de la riqueza que crean los demás trabajadores en el sector privado, y en consecuencia estás entrando en una dinámica parasítica, donde cada vez más gente vive de los que producen. El caso argentino es el más patético en este sentido, porque tú tienes 8 millones de personas que trabajan en blanco y pagan impuestos, y 20 millones que viven de esas 8 millones. Y ahí lo tienes tú, un país que llegó a ser el más rico del mundo en ingreso per cápita en 1896, según algunas estimaciones. Era potencia mundial. Sí, y con un crecimiento económico, digo, sin precedente en la historia y muchas otras cosas. Hoy día, más de 40% de pobreza, 60% de inflación, Estado quebrado. Y eso es cuando tú entras en la dinámica de que todo el mundo vive a expensas de los demás. Se acaba, ¿cierto?, la posibilidad de tener un país próspero. De hecho, Axel, en este sentido, tal y como pones de manifiesto en tu libro, hay dos formas de vivir, ¿no? Del trabajo propio o del trabajo ajeno, y si es el trabajo ajeno es vía caridad o vía coacción. ¿Por qué, por ejemplo, si voy por la calle, me roban el móvil, nos damos la mano a la cabeza? Es que me han robado, y sin embargo el Estado, de forma coactiva, nos roba, podemos decir, mes tras mes vía impuestos, y se entiende como algo normal, como algo completamente legítimo. Y cuantos más impuestos, a pesar de que, bueno, en ciertos casos está mal visto subir impuestos, pero se entiende como normal. Y si nos suben los impuestos, pues lo vemos bien. ¿Cómo puede ser que esa violencia legítima del Estado, como diría Max Weber, pues
se entienda y se justifique tanto. Y es porque, como el mismo Max Weber decía, es una violencia considerada legítima y por lo tanto no genera el mismo rechazo. Ahora, también hay que reconocer que en ciertos sentidos es más civilizada, de acuerdo a ciertas normas que se aplican, a las que uno puede atenerse, lo puede predecir, y por lo tanto no tiene el carácter tan sorpresivo, disruptivo que tiene un asalto en la calle, ¿cierto? Ahora, a cambio de que el Estado nos saque y nos confisque ese dinero, le pedimos que no nos asalten en la calle, porque tiene el monopolio de la violencia física considerada legítima, cosa que no cumple en América Latina, te lo digo, en ningún país. Entonces se convierte nada más que en una organización de personas que está saqueando al resto y no les provee absolutamente nada, ¿cierto? Además de ser muy corrupto. Pero desde el punto de vista económico, es una confiscación, es un robo, en cierto sentido, de la propiedad de los individuos, no cabe ninguna duda. Y el Estado, como explica Franz Oppenheimer, surge del robo. Históricamente, este es un análisis histórico-sociológico y no un análisis filosófico. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esto? Yo creo que porque nuestra cultura está impregnada en estatolatría. Es una religión, básicamente, la idea de que el Estado nos provee. Y esta religión la ves tú en todas partes. La ves en España, obviamente en América Latina, pero también la ves en Alemania, la ves en Francia, la ves en distintos países. Y nos conduce a que una y otra vez esperemos que resuelva todos nuestros problemas con cargo a terceros, arruinando nuestras sociedades o por lo menos generando problemas importantes. Y en este sentido, profundizando, claro, tenemos esa falacia, ¿no?, inmersa, casi intrínseca, ¿no?, podemos decir, de que el Estado nos provee, de que el Estado da cosas gratis, de que el Estado pues sobrevive motu propio, pero lo cierto es que el Estado sobrevive gracias a los impuestos que de forma coactiva nos extrae, nos roba, podemos decir. Entonces, esto deriva en que sin iniciativa privada, sin empresas, sin personas que puedan pagar esos impuestos, el Estado no puede sobrevivir. Entonces, ¿cómo puede ser que ese mismo Estado que sobrevive gracias a la iniciativa privada obstaculice la creación de empresas, en no pocos casos, obstaculice esa iniciativa privada? A ver, es que los conceptos son súper importantes para pensar con claridad. Entonces, lo que tenemos que explicarle a la ciudadanía es que el Estado no existe como una abstracción, así flotando en la estratosfera. Y lamentablemente ese concepto, el de Estado, ha sido uno de los más perniciosos porque se desvinculó de su origen histórico y sociológico y se sumergió en una corriente de pensamiento religiosa. Claro, sí. Y de hecho, acuérdate que Oppenheimer explica cómo se produce esto. Es básicamente teólogos protestantes alemanes los que elevan el Estado a categoría divina. Después tienes pensadores como Hegel, que de ahí se inspiran y hablan del Estado como la consumación del espíritu universal en la tierra y todas esas cosas. Entonces, el Estado es un grupo de personas. El Estado es Pedro Sánchez, el Estado es Pablo Iglesias, el Estado son los políticos, el Estado son los funcionarios estatales, burócratas, ¿cierto?, que persiguen su propio interés. Porque acá hay un cuento que es muy interesante, que es la gente denuncia a los empresarios porque persiguen su fin de lucro y su propio interés, su beneficio. Podemos lo dice todos los días. Claro, Podemos decir, pero nació diciendo eso. Claro, pero Pablo Iglesias no persigue su propio interés, ¿no? Sí. Ni con las asesorías como en Venezuela tampoco, no perseguía su propio interés, era todo por el pueblo, su mansión es por el pueblo. No, toda esa gente persigue su propio interés, no persigue el interés del pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a creer esta estupidez? Entonces lo que tenemos que hacer es limitar la capacidad de meternos la mano en el bolsillo, la rapacidad, la voracidad de estas personas que persiguen su interés, pero con nuestra plata, no con la de ellos. Y es increíble que sigamos apoyando políticos que se las dan de generosos porque van a dar todo tipo de derechos sociales que nunca financian ellos con su propio dinero. Te los sigue y los apoya. Y dice qué buena persona que es Pedro Sánchez o Pablo Iglesias porque nos va a dar todas estas cosas gratis, cuando ellos no lo están pagando de su bolsillo, están quitándoselo a otros para dárselo a esto y entre medio ponen a sus amigos a vivir del gobierno, a repartirle a los partidos que los apoyan, a las redes de poder, porque todo esto finalmente es una excusa para estar en el poder encaramado por sobre los demás. En España, de hecho, por añadir temas de actualidad, estamos con el gobierno más grande de toda la historia democrática de España, es decir, el gobierno con más ministerios, con más cargos puestos a dedo, con más asesores, es decir, el gobierno más elefantiásico de toda la historia. Que los socialistas tienen
este problema con el mercado que no solo es ideológico. Como es gente a la que no le gusta trabajar, porque esa es la verdad, la mayoría son personas, los que son de carrera, no trabajan, no han producido en su vida nada, ni han creado empleos, ni han pagado impuestos. Entonces ven en el Estado una salida, ¿cierto?, para poder vivir a un nivel alto, porque todo está en el segmento socioeconómico más alto, sin tener que hacer esfuerzos productivos, es decir, sin depender del voto, de la democracia del mercado, que es la que determina cuánto tú vas a ganar porque valoro lo que me estás ofreciendo. Se hacen del aparato de coacción, ¿cierto? Y les traen las rentas a los otros, y cuando están arriba meten a todos sus amigos, meten a todas sus redes para poder, ¿qué?, garantizar el control sobre el Estado, incluso cuando ellos ya no estén, en muchos casos, porque tienen sus redes de poder metidas adentro. Y en muchos países, no sé, en España, cuando tú metes a alguien de tu partido en el empleo estatal, no hablo de empleo público, porque no es empleo público, es empleo estatal, ellos pagan un porcentaje, ¿cierto?, del salario que tienen al partido político que los metió en el... Es muy normal. De hecho, con Podemos estaba la coña que no era coña, que es toda la verdad, ¿no? Y es que, claro, le exigía a Podemos, a la gente que estaba militando, a los cargos públicos y políticos de Podemos, que diera que ganase como máximo 3 salarios mínimos. Y que el resto, todo aquello que superara los 3 salarios mínimos, que se lo diera al partido, a Podemos. Es decir, que todo eso lo diera para el propio partido. Claro, todos los cumplían, excepto el propio Pablo Iglesias y Irene Montero, que luego, en cuanto vieron que empezaron a ganar pasta llegando al gobierno, etcétera, pues dijeron, eliminaron la medida, es decir, ya se podía ganar más de 3 salarios mínimos. O sea, es que es una cosa verdaderamente de hipócritas y es ahí escandalosa. Eso es muy propio también de los socialistas, ¿no? Son el equivalente a la gente que predica moral sexual y tiene todo tipo de escándalos encubiertos por otro lado, y ellos predican esta moral, este purismo realmente absurdo, ¿cierto?, casi franciscano, de que hay que hacer votos de pobreza y que no se puede vivir con mucha desigualdad, hasta que ellos tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces les resulta como discurso, es una estrategia para parecer bueno, encaramarse en la ola que los va a llevar al poder y a los privilegios, y una vez que están ahí, eso se convierte en algo que para ellos, por supuesto, es aceptable. Y en el caso más extremo de los revolucionarios como Castro, como Chávez y todas esas personas, además es necesario, porque tú no puedes hacer la revolución y no puedes estar protegiendo al pueblo. Acuérdate que la revolución nunca termina, la revolución es permanente y eterna, porque tienes que estar protegiendo al pueblo una vez que llegaste al poder de los enemigos de la revolución. De ahí se justifica que se mantengan en el poder sine die. Exacto. Con esto lo voy a dejar, porque creo que si no mucha gente ya se pierde con tanta información, tanto vídeo. Yo no, yo podría estar aquí 1 hora. Pero este tema es interesante. La revolución es permanente. La revolución es permanente. Por eso, chicos, os voy a decir una cosa. Seguramente hay gente que piensa contrario a mí. Bueno, sí, sí. Amigos míos, la izquierda siempre es el cáncer de un país. La izquierda siempre. Te dan un derecho y te ponen 5 obligaciones. O impuestos, llámalo impuestos. Nunca voten un partido de izquierdas. Por lo menos en la época actual, en esta era, que si algún día dentro de 50, o sea, algún día no, dentro de 50 años cambia totalmente el tablero del juego, pero el tablero hoy en día es para que jamás votar, no sé, a quien queráis, pero a izquierda y menos comunismo. Jamás el comunismo, ni socialismo. Son un cáncer para los países. Es lo único que tenéis que saber. Yo no estoy diciendo a quién votar, pero os aconsejo a quién no votar. Es el primero. Es el primero que hay que hacer. Bueno, chicos, vámonos. Que tengáis buen día. Gracias por el apoyo. Un buen like. Adiós. Gracias a Ser Kaiser por... Y por cierto,
Tiene muchos vídeos aquí en España y los veremos todos. Humillando a zurdocos, a zurdacos, a zurdillos.